Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos en el programa Oye tu voz. Oye tu voz. Está patrocinado por el Centro Profesional de la Voz en ProVoz y por Vibra Miami. En la producción tenemos a Lilian López. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Adriana, cuéntanos, ¿quién es nuestro invitado? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hoy tenemos un tema muy importante porque es una situación que aqueja a un gran número de profesionales de la voz, el reflujo. Y para ahondar en este tema tenemos un invitado súper especial, como dijiste, el doctor Guillermo Campos. Es médico otorrinolaringólogo, especialista en laringología, fonocirugía y cirugía de la vía aérea. Miembro del Departamento de Otorrinolaringología y director de la Clínica de Reflujo del Hospital Universitario Fundación Santa Fe. Es el director del Instituto de Laringología de la Asociación Médica de Bogotá, en Colombia. Es cofundador y presidente de la Asociación Latinoamericana de Laringología y Fonocirugía. Expresidente y actualmente miembro del Consejo Directivo de la International Association of Phonosurgery y miembro de importantes sociedades internacionales en el área de laringología. Posee una amplia experiencia en el manejo quirúrgico de los profesionales de la voz. Doctor Campos, es un honor y un privilegio tenerlo con nosotros en este espacio. Bienvenido a esta su casa de Oye tu voz. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Doctor Campos, entremos en materia de una sola vez. ¿De qué se trata el asunto del reflujo? El reflujo, digamos que es consecuencia de un problema de fabricación del cuerpo humano. Nosotros mezclamos en esta área del cuerpo, en el cuello, estamos mezclando la vía aérea y la vía digestiva, lo que conocemos como el tracto aerodigestivo. Entonces, así como pasa el aire hacia abajo, hacia los pulmones y se devuelve, igualmente sucede con los alimentos, tienen que bajar y comparten un espacio. Como consecuencia de la evolución, tenemos una gran cercanía en esa área entre la vía aérea y la vía digestiva. Si nosotros revisamos la anatomía cuidadosamente, entendemos que a esta altura más o menos estarían los pliegues vocales e inmediatamente detrás es la entrada del esófago. Así que cualquier cosa que vaya bajando y no pueda entrar al esófago, va a tratar de entrar a la vía aérea, que es lo que se conoce como un camino equivocado, que en Colombia lo llamaban las abuelas, se fue por el camino viejo. Y lo que se devuelva del esófago no tiene otro sitio donde ubicarse. Si no sale hacia arriba, hacia la cavidad oral, el único sitio por donde puede entrar es hacia las cuerdas vocales, hacia los pliegues vocales. Entonces, hay muchas condiciones que pueden producir lo que se llama regurgitación, que el contenido del estómago o del esófago suba y amenace con entrar a la vía aérea o produzca irritación en la vía aérea. El tema del reflujo hay que tener en cuenta que existe el reflujo, sí, claramente, puede producir problemas en los profesionales de la voz o en cualquier persona. También tenemos que tener en cuenta que está sobrediagnosticado y en eso hay que ser muy cuidadosos. Porque no todo lo que sucede en la laringe, no todo lo que sucede con la voz, no todo lo que sucede con los pliegues vocales está directamente relacionado con el reflujo. Podría tener alguna influencia, claramente, pero es muy importante tener en cuenta que no siempre, y hay una tendencia muy grande en el mundo a diagnosticar reflujo cuando realmente no existe. Doctor Campos, ¿existen diferentes tipos de reflujo? Evidentemente, sí, la gran mayoría de los reflujos son reflujos de contenido ácido, que es el contenido del estómago que tiene ácido por naturaleza y puede devolverse, irritar el esófago, irritar la garganta, irritar los pliegues vocales e inclusive las estructuras más arriba. Pero tenemos también reflujos que son ligeramente ácidos, con un pH que está entre 4 y 7, o reflujos que no son ácidos, sino son de un pH alcalino.
que vienen desde más abajo, ya no vienen del estómago, sino vienen del intestino delgado. También tenemos reflujo por problemas de vaciamiento del estómago. Hay personas en las cuales, bien sea por naturaleza, por envejecimiento o por algunas otras enfermedades, se produce una demora en el vaciamiento del estómago, y cuando la comida permanece mucho tiempo podría favorecer también el que se devuelva hacia el esófago y hacia arriba. La otra posibilidad que tenemos es que existan disfunciones del esófago, que el esófago no funcione correctamente. Y esto a veces se confunde con un reflujo. Digamos que el nombre genérico de reflujo tiene un problema, y es hablar genéricamente del reflujo como una entidad muy grande, y resulta que sí hay varios tipos. Y este último es el esófago, que a veces por reacciones alérgicas o simplemente por un defecto de fabricación o también por envejecimiento, el esófago deja de funcionar correctamente, recibe los alimentos, pero no es capaz de impulsarlos hacia abajo, y estos se pueden devolver, inclusive el líquido, ¿no? Entonces sí hay varias posibilidades de que el reflujo es un espectro amplio. Doctor Campos, usted decía hace un minuto que a veces estaba mal diagnosticado el reflujo. Entonces, ¿de pronto hay algún síntoma típico que nos diga esto sí es reflujo, esto no? De pronto, para que quedara bien diagnosticado. Esa es una pregunta muy importante. No existe nada típico que nos pueda permitir diagnosticar un reflujo. Y eso es fundamental, porque no necesariamente tenemos que sentir cosas. Las personas, cuando vienen a la consulta, le dicen: no, doctor, pero yo, ¿por qué voy a tener reflujo si yo no siento que se me devuelve nada? Pues hay muchas personas simplemente se acostumbran, el esófago se acostumbra, no necesariamente tiene uno que sentir que se devuelven las cosas. Hay muchas otras condiciones y muchos otros síntomas que pueden sugerir la posibilidad de reflujo, pero la pregunta es importante porque no hay nada típico con respecto al reflujo, ni en los síntomas, ni en los métodos de diagnóstico. El diagnóstico se tiene que basar en un interrogatorio muy cuidadoso. Muy cuidadoso es sentarse a hablar con las personas, entender cómo son sus hábitos, saber qué hacen, ¿sí? Si tienen sobrepeso, si fuman, etcétera. Porque hay otra gran cantidad de condiciones que pueden imitar los síntomas de un reflujo y no son necesariamente un reflujo. La persona que está llamada a dar el diagnóstico más preciso entre los especialistas es el gastroenterólogo. Víctor, esa es una pregunta fundamental. Y digamos que en el cuerpo humano no hay dueños de las estructuras, ¿sí? El tema es que compartimos un espacio con los gastroenterólogos. Nosotros en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe trabajamos juntos con el grupo de gastroenterología y cirugía de vías digestivas y gastroenterología pediátrica, y eso nos ha permitido aclarar muy bien la situación. No hay un dueño del balón. Lo más importante es la comunicación. Entonces, si yo sospecho que pueda existir un reflujo, yo tengo que pedir la ayuda de un gastroenterólogo, pero tenemos que tener muy buena comunicación, porque hay una gran cantidad de cosas que yo sé que ellos no saben, y hay una gran cantidad de cosas que ellos saben que yo no sé. Entonces, aquí se combina, digamos que lo más importante es el trabajo multidisciplinario, porque no existe la tipicidad de ninguna cosa, no existen cosas específicas. No hay exámenes absolutamente infalibles para decir que la persona tiene reflujo. Hay algunos que nos dicen que puede tener reflujo, y dependemos de un buen criterio para hacer un diagnóstico y de un buen criterio sobre todo para hacer un seguimiento, porque el buen seguimiento es lo que nos permite entender si la persona puede o no puede tener reflujo relacionado con sus síntomas. Doctor, una pregunta. En el caso del reflujo, la persona que está llamada a dar el diagnóstico más preciso entre los especialistas es el gastroenterólogo. ¿Afecciones en qué sentido? Como de los síntomas, que hay algo muy presente, lo más común que sucede frente a estos reflujos debería tener como algo, un patrón, ¿no? No lo tiene porque digamos que en términos generales no lo hay. Uno pensaría que el hecho de que se devuelva la comida, o que la gente sienta ardor en el esófago, o que le queme la garganta, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de cosas comunes que no se tienen en cuenta y que nosotros tenemos dentro de nuestro interrogatorio para los pacientes, como por ejemplo
el ser consciente de tragar saliva. Nosotros no debemos ser conscientes de tragar saliva. Tragamos saliva más de 1000 veces al día y no nos damos cuenta. Entonces, cuando uno se está dando cuenta que está tragando saliva, algo está mal. Yo tengo la teoría de que si uno se acuerda que tiene alguna parte del cuerpo es porque no está funcionando bien. Yo no tengo por qué acordarme que tengo ningún pedazo de mi cuerpo. Si me acuerdo que lo tengo, no me está funcionando bien. Cosas como esa sensación de tener que tragar saliva o el incremento en la frecuencia de la deglución, la sensación de flema en la garganta, muchas veces la sensación de que escurre moco de la nariz hacia atrás, que no necesariamente está relacionado con infecciones respiratorias ni con sinusitis, puede ser un síntoma importante. La tos, evidentemente, la disfonía, la carraspera, cosas tan sencillas pero tan obvias, pero que no se les pone mucha importancia, como el hipo. El hipo no es normal. El hipo es un signo de que el esófago tiene algún grado de irritación. Y entonces, los eructos, ¿sí? Que en general, si ustedes se dan cuenta, cuando van a una consulta médica, eso no se lo preguntan. Y para muchas personas son normales, ¿sí? Uno pensaría que el reflujo le va a dar una sensación de quemadura aquí y ardor y un montón de cosas. Y eso no es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Solo el hecho de que la persona tenga mal aliento, por ejemplo, que sienta mal sabor en la boca, resequedad en la garganta. Todo ese tipo de síntomas los tenemos que preguntar. Y por eso es que no existe nada típico. Doctor, y en la medida de de lo que hemos hablado, ¿cómo se relaciona esto con la afección de la laringe? ¿Qué tanto afecta la laringe? ¿Cómo afecta la voz también, el reflujo? Muy importante pregunta. Cuando realmente están relacionados, uno puede tener disfonía, cambios en la calidad de la voz, porque el reflujo podría alcanzar el nivel de los pliegues vocales, podría alcanzar la laringe y producir irritación química. Esa es una opción. Entonces se puede producir inflamación. Eso claramente puede suceder. No es lo más común. Digamos que sí puede suceder, pero no es lo más común. Y en eso hay que ser cuidadosos porque, como les decía yo anteriormente, se sobrediagnostica el reflujo. Entonces ahora, en muchos casos, en la consulta de otorrinolaringología, las personas llegan con disfonía y les hacen 2 preguntas y la conclusión es, lo que usted tiene es un reflujo. Y se les prescriben medicamentos que en muchos casos no están indicados. Y en eso pues sí hay que ser muy cuidadosos. Uno como paciente tiene que ser, digamos, muy específico en tratar de aclarar cuáles son sus síntomas y en tratar de entender si realmente se necesita o no se necesita hacer un tratamiento con medicamentos. Entonces, sí podría afectar los pliegues vocales, claramente puede suceder, pero no es lo más común. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene disfonía, lo primero que tenemos que hacer es un interrogatorio muy bien hecho, una historia clínica muy completa, más aún si es un profesional de la voz, y sentarnos a entender cuáles son sus hábitos, a qué horas come, qué tanto come, qué tan rápido come, etcétera. Una gran cantidad de cosas que de por sí podrían producir reflujo y no necesitan tratamiento médico. Entonces, eso es muy importante. Sí, es que es muy curioso. Entonces, yo aquí tengo los cantantes que vienen después del inicio de sus presentaciones, cuando están lanzando sus futuros éxitos y les va muy bien, se van a celebrar y se comen una pizza a las 12 de la noche. Y entonces, al otro día llegan diciendo, doctor, es que el frío de anoche me hizo daño. Y dice, ¿usted qué hizo anoche? No, pues se tomó 2 litros de cerveza y se comió una pizza. Pues, ¿cómo no va a tener la posibilidad de tener reflujo? ¿Sí? Pero esos son reflujos fisiológicos. Entonces, y todos tenemos algo de reflujo. Así que es muy importante entender realmente cuáles son los hábitos. Yo qué hago adicionalmente que me puede irritar los pliegues vocales, si fumo, si respiro con la boca abierta, si las personas están roncando en la noche, que eso es una causa frecuente de resequedad y de inflamación de la laringe y de los pliegues vocales. Entonces, digamos que importantísimo, muy importante entender cuáles son los hábitos de cada uno, cuáles son las condiciones. El reflujo sí puede afectar los pliegues vocales, pero no es la primera causa. Entonces, para complementar esta idea, lo que nosotros tenemos que hacer como especialistas es mirar detenidamente la laringe y entender si no tiene un problema estructural diferente como causa. Y resulta que en más del 90% de los casos encontramos
condiciones físicas de los pliegues vocales que explican la disfonía, que no necesariamente están relacionadas con... Doctor, perdón, ¿es diferente el tratamiento que se le da a una persona que sufre reflujo y no utiliza su voz de manera profesional? ¿O es la misma terapia, el mismo procedimiento? Muy importante la pregunta, pero y la respuesta es clara, no hay diferencia. Depende del tipo de enfermedad. Lo que a nosotros nos interesa es aclarar cuál es el tipo de problema específico que tiene de reflujo y le damos digamos que prescribimos un tratamiento de acuerdo con el tipo de reflujo que tiene, pero no hay diferencia. Lo que sí es importante, ya entendiendo esa pregunta, es que para el profesional de la voz, dígase un cantante, ¿sí?, un actor, el hecho de no controlar el reflujo sí puede significar un problema importante. Entonces, lo que es importante entender es que el reflujo es un factor que puede generar problemas. Nuestra responsabilidad como especialistas es definir si el reflujo coexiste con una disfonía o si tiene relación directa con la disfonía. Esa es la responsabilidad que yo tengo. Porque todos tenemos reflujo fisiológico. Ninguno de nosotros pasa por la vida sin tener algo de reflujo, porque eso es parte de la estructura y de los, digamos, defectos, entre comillas, de fabricación del ser humano. Eso es un defectico de fabricación que quedó. Y entonces el contenido se puede devolver. Pero mi responsabilidad es poder definir si está definitivamente relacionado con el problema de la voz o no. Y eso es lo que es fundamental. Que yo lo entienda y que la persona que viene a pedir ayuda también lo entienda, de tal manera que podamos darle a cada cosa su justo valor y no hacer tratamientos innecesarios. ¿Hasta qué punto un profesional de la voz puede trabajar su voz teniendo reflujo? Digamos que un profesional de la voz puede y debe trabajar su voz libremente. Eso es lo que queremos. Lo que es fundamental es poder establecer, como les dije antes, si existe o no existe la relación, qué tan grave es la relación, qué tan importante para tomar las medidas apropiadas. Lo que sí es fundamental en un profesional de la voz para evitar el reflujo es tener las medidas, digamos, cumplir con las medidas básicas de prevención, que es no llenarse la barriga de comida, que es el consumo de cafeína es un tema muy importante, porque digamos que hay gente que consume muchísima cafeína y la cafeína tiene un efecto importantísimo y puede ser simplemente eso la causa. Ustedes no se imaginan la cantidad de cantantes que yo tengo aquí que lo único que hacemos es decirles, tomarse sus 15 tazas de café al día, ¿sí? Y eso cambia las condiciones. ¿Por qué? Porque la cafeína tiene dos efectos. Yo tengo un músculo aquí a la entrada del esófago, yo creo aquí abajo a la entrada del estómago, que son los esfínteres. Al consumir cafeína, ellos se dilatan. Entonces yo facilito que el contenido se devuelva. Y la cafeína además deshidrata. Para que yo produzca una buena calidad de voz, necesito unos pliegues vocales que en el momento de estar vibrando no tengan un efecto de fricción importante, y por eso la calidad del moco que los lubrica tiene que ser adecuada. Al consumir cafeína, ese moco se vuelve espeso, se vuelve más viscoso y altera la calidad de la voz. Entonces, y fuera de eso, favorece un poco la posibilidad de reflujo por la relajación de los esfínteres. Así que muchas veces son cuestiones de hábitos, más que de reflujo. El reflujo no debe ser una limitación para que las personas ejerzan su actividad de ninguna manera. No es una prohibición, no es una limitante, no es nada, es un signo, es una lucecita roja que se prende y le dice a la persona, pues tenga cuidado con lo que hace con su dieta, las horas que come, la cantidad de comida que ingiere, etcétera, de tal manera que no vaya a tener el riesgo de que eso se devuelva y le vaya a caer directamente sobre los pliegues vocales. Claro. ¿Qué tan común es esa presencia de irritaciones en los cantantes y en los actores? ¿Es frecuente este tipo de comportamiento de su cuerpo? Sí, señor, es muy frecuente. Mm. Nosotros vemos muchísimas alteraciones en la laringe de los profesionales de la voz, no necesariamente, como dije antes, relacionadas con reflujo. Por favor, hay que tener en cuenta, existe dentro de la literatura médica, en la otorrinolaringología, hay una serie digamos, de plantillas para evaluar los pacientes. Entonces, existe el índice sintomático de reflujo,
y se llena una tabla diseñada para que se defina si los síntomas que el paciente presenta pueden estar o no relacionados con reflujo. Y existe un índice de calificación para hallazgos en la laringoscopia de reflujo. Tenemos un problema grandísimo, yo no estoy de acuerdo con esos índices por una sencilla razón, porque en medicina siempre debemos individualizar y no generalizar. Cuando yo generalizo, cometo errores. Entonces todo el mundo tendría reflujo, todo el mundo tendría que tomar algún medicamento para el reflujo, pero yo voy a someter una gran cantidad de personas al riesgo de efectos secundarios o complicaciones relacionadas con los medicamentos, porque no hay ningún medicamento que no tenga efectos secundarios, y muchas veces innecesariamente. Entonces, esto no tiene sentido. El sentido es que yo, en lugar de tener una tabla estricta de clasificación, me siente a conversar con las personas y entienda cuál es su situación individual. Cuando yo entienda cuál es su situación individual, yo puedo definir qué es lo que puedo hacer. Igualmente con la laringoscopia. Entonces, se dice que al hacer una laringoscopia se encuentra inflamación por detrás de los pliegues vocales, que eso es un signo inequívoco de reflujo. No es cierto. Que si se ven rojos los pliegues vocales durante la laringoscopia, eso es reflujo, entonces sientan a la persona, es un cantante, es un profesional de la voz. No, usted tiene un problema de reflujo, le toca tener reposo vocal, le toca tomar medicamento, etc. Y resulta que el color rojo depende del tipo de cámara que yo uso, depende de la luz que tengo, depende de las sombras que me den las estructuras de la laringe, depende de una cosa técnica que se llama el balance de blancos, que en todas las cámaras, dependiendo del fabricante, es diferente. Por lo tanto, el rojo no tiene nada que ver con inflamación, ¿sí? Es una equivocación inmensa. Así que, por eso es que el reflujo sí existe, pero yo tengo que ser muy objetivo en determinar si sí tiene o no tiene relación con lo que le presenta el paciente. Doctor, en caso, por ejemplo, de que alguien ha sido diagnosticado con reflujo, ha tomado los tratamientos y se supone que todas las condiciones que le dijeron que tenía que tomar las toman y aún así no mejora, ¿qué está sucediendo con ese paciente? De hecho, a mí me pasa con algunos de mis pacientes, no sé si me están diciendo la verdad de que se han cuidado totalmente, pero me dicen que no mejora y siguen con su problema vocal, con esa rasposidad, con ese dolor, con ese ardor. ¿Qué está sucediendo allí? Esa pregunta es fundamental, Adriana, es fundamental porque lo primero que yo tengo que determinar es, ya si tengo la sospecha que el reflujo tiene alguna relación, lo más importante es el seguimiento. Lo que no puede suceder es que una persona vaya a una consulta, le hagan una consulta rápida, le hagan una laringoscopia, le hagan la laringe roja y le digan, usted tiene reflujo, y vaya y tómese esta droga, ya, eso no puede suceder. Lo que yo tengo que tener es un seguimiento muy preciso, porque tengo que determinar si el 90% de los reflujos son ácidos, y yo creo que el paciente tiene reflujo, pues puedo hacer, y está aceptado mundialmente, que yo puedo hacer una prueba terapéutica, que le pueda dar un medicamento para saber si se mejora. Pero eso tiene unos parámetros. ¿Sí? Los parámetros yo los debo seguir juiciosamente. Yo sé que nadie se va a mejorar milagrosamente. Si yo le doy el medicamento, no va a responder en los primeros 2 días ni en la primera semana. Sabemos que en promedio se van a tomar 6 semanas en responder. Entonces, lo que sí es claro es que si después de 6 semanas la respuesta no es buena, yo me tengo que empezar a preguntar si es que estoy equivocado, o si es que el diagnóstico no es reflujo ácido, sino es otro tipo de reflujo, y tengo que investigar un poco más y entender si es un reflujo no ácido, si es que tiene un problema de vaciamiento del estómago, si es que el esófago funciona, ¿sí? Porque si la persona se ha tomado juiciosamente los medicamentos y ha hecho todo juiciosamente, pues es importante, ese seguimiento es el que nos define qué puede suceder, ¿sí? Dependiendo del seguimiento es que yo tengo que tomar definiciones. Y tenemos un montón de exámenes que nos permiten entender si vamos por el camino correcto o no. Lo que no es prudente es mantener a una persona tomando medicamentos durante un montón de meses sin un criterio claro. Eso no es prudente. ¿Sí? Si persiste la molestia, si persiste la disfonía, yo tengo que entender si hay otro factor adicional. El primero es que de todas maneras, la primera vez que yo veo al paciente, mi responsabilidad es definir la estructura de los pliegues vocales y entender si su disfonía tiene algo que ver con la estructura y no con otra cosa. Porque yo tengo que separar las dos cosas. Una cosa es el reflujo y otra cosa es la estructura. Que el reflujo pueda venir y afectar la estructura podría suceder, ¿sí? Como lo dije antes, no es lo más común. Entonces yo tengo que definir muy bien cómo son las cosas. Si la persona no mejora, hay que profundizar el interrogatorio, hay que conocer sus hábitos,
y hay que ver si hay alguna cosa adicional. Hay problemas alérgicos, hay problemas de contaminación, hay problemas en los sitios donde usan aire acondicionado, pues de simplemente un proceso de disminución de los niveles de humedad en el ambiente por el aire acondicionado, y eso afecta a los pliegues vocales. O sea que hay que entender mucho las condiciones que hacen que la persona no mejore de su mismo. ¿El hecho de trasnochar también les hace que de pronto no mejoren? ¿El hecho solo de trasnochar o de someterse a esas condiciones nocturnas que siempre conlleva de pronto? Digamos que no, porque uno, en términos generales, lo que pasa es que nosotros somos también de los animales que debemos ejercer nuestras actividades durante el día, con la luz del día. Somos el único animal que, después de inventarse la luz eléctrica, decidimos que no íbamos a seguir el ciclo circadiano, y entonces ahora hacemos una cantidad de cosas menos descansar en la noche. Y ese es un problema. Nosotros deberíamos irnos como los pájaros a dormir a las 6 de la tarde cuando se va la luz. Eso es lo que debería suceder fisiológicamente. Pero no sucede. Entonces, existe la luz eléctrica y seguimos haciendo cosas. Tenemos muchas distracciones ahora en las pantallas y la gente no descansa, no duerme, ¿sí? Entonces, esas condiciones generan alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño pueden generar algunas afecciones en esta área también. Y algunos problemas anatómicos de esta área generan a su vez alteraciones del sueño. Pero no tiene nada que ver con el tema del reflujo, a menos que, pues, que la gente esté comiendo muy tarde, que eso suele suceder y lo hacen, comen muy tarde, o se acuestan tardísimo después de haber comido algo. O el solo líquido también se puede devolver. Las personas piensan que tienen que comerse algo sólido para tener reflujo, ¿no? El líquido también se devuelve, y se devuelve con mucha facilidad. Pero el hecho de trasnochar no tiene mayor problema en relación con el reflujo. Realmente, al oír lo que el doctor está mencionando, este trabajo interdisciplinario es sí o sí, o sea, eso creo que es un avance de la medicina en estos tiempos, que los especialistas ya hacen conversaciones para beneficiar a los pacientes. Esto hace unos años yo no lo veía de una manera tan común. ¿Eso es cierto? ¿Ha cambiado la forma de trabajar ahora los pacientes? Pues la verdad es que no es tan común. Nosotros, es decir, en el grupo donde yo trabajo, en los planes de trabajo, sí, lo tenemos hace muchos años, y trabajamos una vez a la semana, nos reunimos, una vez a la semana revisamos temas relacionados con la enfermedad, y en ese momento analizamos todos los pacientes con los cuales nosotros tenemos alguna duda, cualquiera de nosotros, y las decisiones se toman en grupo, pero eso no es lo más común. Y el otro problema es que ahora, por la forma como están funcionando los sistemas de salud, las consultas duran 10 minutos, y ahí es donde se cometen errores. Si las consultas duran 10 minutos, yo no puedo diagnosticar nada en 10 minutos, ni en 15 minutos, es imposible, escasamente alcanzo a conocer el nombre del paciente, entonces así no funciona. El término aquí, lo más importante y esa pregunta, Víctor, es fundamental por una sencilla razón, porque lo más importante en el caso de los profesionales de la voz es la muy clara y directa comunicación con el médico tratante. Pero completamente abierta la comunicación y permanente. No es que yo vea a la persona hoy y vuelva dentro de 2 meses cuando se tome la droga y me cuenta qué pasó. No, yo tengo que saber una semana qué pasó. Cuénteme usted cómo siguió, cómo va con la voz, pudo hacer la presentación o no la pudo hacer, o necesitamos pedirle ayuda a un profesor de técnica vocal, o qué vamos a hacer. ¿Sí? Esto es un proceso de mutuo acuerdo en el cual hay permanente comunicación. Si eso no existe, la cosa no va a funcionar. Una pregunta, doctor. Usted decía hace un rato que el hecho de tener reflujo era algo de defecto de fábrica, ¿no? O sea, que todos teníamos reflujo en algún momento de nuestra vida. ¿En los niños también sucede en la edad de la niñez y afectaría su voz también en caso de que pasara? Importantísima pregunta. Los niños también tienen reflujo, pero dentro de la población pediátrica, lo que para mí es muy claro, después de estar trabajando muchos años y haciendo muchísimas laringoscopias, es que la mayoría de los niños que tienen disfonía tienen un problemita. Digamos que, lo voy a decir de la siguiente manera: los pliegues vocales no se hicieron para hablar, no se hicieron para cantar.
Los pliegues vocales se hicieron para proteger los pulmones. Los pliegues vocales son una estructura que, como consecuencia de la evolución, están ahí para favorecer el funcionamiento de la vía aérea, para proteger la vida. Entonces son una válvula que hace que lo que yo no puedo permitir es que pase nada distinto al aire por entre los pliegues vocales a la tráquea. Si algo distinto va a pasar por ahí, se cierra. Yo creo que todos ustedes dos se han atorado alguna vez comiendo. Entonces empieza uno a toser. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de defensa para que no entre nada que no sea aire a la vía aérea. Entonces, digamos que la función primordial de los pliegues vocales es defensiva, es de limpieza de la vía aérea. Cuando la gente hace o tose, está moviendo secreciones. Y cuando tiene infección respiratoria, pues tose y saca las secreciones con la tos, cerrando los pliegues vocales. La otra función importantísima de los pliegues vocales es la posibilidad de ejercer fuerza. Entonces ustedes tienen los individuos levantadores de pesas que tienen unos bíceps que miden cada uno 1,5 metros, ¿sí? Pero si ustedes les hacen cosquillas, ellos no pueden levantar las pesas así tengan los músculos gigantes, porque la fuerza la hacen aquí. ¿Sí? Cierran los pliegues vocales y ejercen toda la fuerza aquí. La última función es la producción de la voz. Entonces, la otra cosa que es importante decir aquí ya con la pregunta de los niños es que todos fuimos fabricados en una fábrica distinta. Hay más de 7.600 millones de personas, pero nadie tiene la voz de Adriana, nadie tiene la voz de Víctor, nadie tiene la voz mía, sino yo. Porque mis pliegues vocales son únicos. Por eso generalizar es un pecado. En los niños, en la gran mayoría de los niños, lo que encontramos es que ellos tienen alguna cosa. O les sobra epitelio, o tienen una cicatriz, o tienen una hendidura, o tienen una membrana laringea. Alguna cosa, siempre encontramos algo. Desafortunadamente se sobrediagnostica el reflujo, se les pone en tratamiento porque tienen disfonía y el problema es otra cosa completamente diferente, su característica anatómica individual y es su voz. Lo que pasa es que no existe una voz normal, nosotros no podemos definir la voz, la normalidad de la voz no existe. Existen condiciones ideales. ¿Cómo debería ser idealmente una voz? Eso es distinto. Pero la voz normal no la podemos definir porque cada uno de nosotros tiene la suya. Que algunas suenan roncas, otras suenan respiradas porque tienen problemas de fábrica, etcétera, es distinto. Que a veces necesitamos resolverle problemas, también es otra situación. Pero no necesariamente quiere decir que esto tenga una relación con el reflujo. ¿Algún tipo de reflujo es capaz de llevar a alguien a cirugía? ¿A cirugía de la laringe o a cirugía del reflujo? Podría ser del reflujo, o sea, porque si el reflujo le está causando daños, ¿hay necesidad de hacer cirugías para calmar eso si no funcionan los tratamientos de otro tipo, píldoras o algo así? ¿Existen cirugías al respecto? Pregunta fundamental, sí señor. Existen cirugías, pero las indicaciones son muy precisas. Es decir, cuando uno va a operar, uno tiene que tener una justificación muy clara de que el beneficio es mayor que el riesgo al que yo voy a someter a un paciente. Entonces, sí existe la posibilidad de hacer tratamiento quirúrgico para el reflujo, pero ¿para qué está? ¿Para quién se está reservado? Para personas que tienen hernias grandes. ¿Qué es una hernia grande? Cuando yo aquí tengo el diafragma, que es el músculo de la respiración, y por entre el diafragma hay literalmente un hueco porque pasan los vasos sanguíneos y el esófago hacia el estómago, y entonces el esófago está aquí arriba y el estómago está aquí debajo. Si el estómago se mete hacia arriba por entre el diafragma y me forma una hernia, esa podría ser una indicación de reflujo, pero la hernia tiene que ser grande. ¿Sí? Eso no se hace para hernias pequeñas. Y el paciente tiene que ser muy sintomático, y si la hernia es muy grande, tiene un riesgo de que el estómago gire y se bloqueen los vasos sanguíneos, y ya es un riesgo para la vida de la persona. Pero en general el tratamiento quirúrgico está reservado para casos muy específicos en los cuales no existe otra opción. Y por eso es que nosotros las decisiones las tomamos en grupo. Pero hay que ser muy cuidadoso cuando uno no responde al tratamiento. Puede ser que no responda al tratamiento porque la droga no funciona. Resulta que el 50% de las veces que yo uso medicamentos para reflujo fallan. No es despreciable, es la mitad de las veces. ¿Sí? Porque esos medicamentos no son predecibles. Entonces, si yo no mejoro, no puede aparecer alguien y decir, ¿sabe qué? Pues le va a tocar operarse de reflujo, si no, no puedo volver a cantar. Eso es un error inmenso.
estamos sometiendo a una persona a un riesgo de cirugía innecesario y siempre va a aparecer alguien que lo quiera operar, eso no hay duda. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y ser muy claros en que puede existir la necesidad, pero también para poder operar a una persona y cuando cumplimos las indicaciones de la cirugía, yo tengo que tener certeza de que su estómago se desocupa lo suficientemente bien para no generarle problemas, de que su esófago funciona, porque si su esófago no funciona, yo lo cierro aquí abajo y él va a tragar, entonces la comida no va a bajar y vamos a tener otro problema. Por eso, aunque hay procedimientos, esto sí es de lo que debe decidirse en un grupo multidisciplinario con mucho cuidado para no cometer errores. Cuando usted, doctor, mencionó la edad, le cuento un caso. Una persona cercana de mi familia, un abuelito de 103 años, empezó a no hacer bien el cambio entre respiración y deglución y terminó generando una infección porque pasaba comida a sus pulmones, o sea, todo eso, o sea, la perfección del movimiento sincronizado que debe existir en la laringe es enorme, o sea, pueden fallar muchísimas cosas. Entonces sí me parece que al ver tanto movimiento que hay en esta zona, es completamente claro lo que usted está diciendo, que todos en algún momento vamos a tener reflujo, lo hemos tenido, y es totalmente falible por lo móvil que es toda esta zona, ¿no? Es que son estructuras de un funcionamiento muy preciso. Entonces, el tema es que lo que yo tengo que tener ahí es un funcionamiento neuromuscular que me permita detectar cuáles son las condiciones anormales para poder balancear las cargas y no permitir problemas. Pero eso es lo que pasó con la persona que usted menciona, es broncoaspiración. Es cuando lo que está consumiendo no pasa hacia el esófago, sino se mete hacia la vía aérea. Y ese es un problema. Ese es un problema serio. Ese es el equilibrio que mantienen los pliegues vocales. Los pliegues vocales son los que se encargan, digamos que es parte fundamental de mantener a las personas vivas, es el funcionamiento de la laringe. Claramente. Por eso es mucho más importante que cantar y hablar, obviamente no queriendo decir que no es importante cantar y hablar, obviamente que sí, ¿no? Pero es fundamental para vivir y para tener calidad de vida. Eso es lo que llamaríamos también aspiraciones silenciosas en algunas personas, ¿no? Que las pueden confundir con un tipo de reflujo, ¿no? Es diferente, ¿sí? Evidentemente, hay trastornos de deglución, que es un tema importantísimo, que es cuando las personas o no tienen la sensibilidad adecuada y no pueden sentir lo que está bajando, o no tienen la movilidad adecuada, o tienen un problemita a la entrada del esófago, que a veces los músculos crecen y no, aquí atrás de las cuerdas vocales y no dejan bajar la comida y entonces la comida trata de meterse por entre la laringe. Por eso hay que diferenciar mucho, ¿no? Hay que hacer un muy buen interrogatorio y un proceso de diagnóstico lo más claro posible, porque también vemos esófagos que no funcionan y las personas empiezan a acumular saliva detrás de los pliegues vocales y empieza a brincar hacia abajo porque no tiene para dónde más dirigirse, se tiene que entrar por alguna parte y ahí no hay más, porque es una sola cavidad con dos espacios diferentes. Entonces, por eso el tema es muy importante de aclarar cuál es la real causa de las molestias, por ejemplo, de la carraspera. Hay gente que está carraspeando todo el tiempo. No necesariamente el reflujo, pero hay muchísimas otras causas. Enfermedades cerebrovasculares también pueden ayudar a que aparezcan estos reflujos, ¿verdad? Las enfermedades cerebrovasculares generan más problemas de deglución, porque alteran el funcionamiento de la faringe y la laringe. Entonces, dependiendo del nivel donde esté la enfermedad cerebrovascular, lo que más comúnmente tenemos un problema en el funcionamiento aquí, de la deglución, más que reflujo en sí. Doctor Campos, bueno, en este mundo de las comunicaciones, ¿qué recomendación usted les daría a las personas que de pronto presentan algún tipo de síntoma relacionado con esto que nos has hablado? Porque sé que recurren mucho a Internet y a las redes sociales. ¿Qué recomendaciones darías? Creo que acabas de mencionar algo fundamental, y es que no hay nada más peligroso que el doctor Google, porque el Internet aguanta todo. Y entonces, ahí encuentra uno toda clase de información de la cual la gran mayoría no es creíble, no tiene sustento científico,
yo voy a decir una cosa que no va a sonar muy elegante, pero en este mundo todo el mundo quiere, cada persona quiere lucirse y más ahora en el mundo digital. Entonces, entre más likes tenga y más aprobaciones tenga y más emojis sonrientes les pongan, y pongan corazoncitos, entonces mejor, ¿sí? Y el cuerpo médico no está exento de eso, ¿no? Todos queremos tener unos minutos de fama. Y resulta que hay que tener mucho cuidado con lo que hay en las redes sociales, con lo que se publica en Internet, con el tema de las dietas, porque ahí ustedes van a encontrar toda clase de dietas y clase de cosas en Internet. Y lo más importante, vuelvo, insisto, el problema es que Internet y las redes sociales, todo esto, generalizan. Y yo tengo la obligación moral de individualizar. Entonces, en lugar de sentarse a buscar horas enteras en la red, lo más apropiado es tener, como lo dije antes, una excelente comunicación con su médico tratante y con el equipo con el que los trata, ¿sí? Porque todos tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Lo que no debe suceder es que yo le ponga un sello aquí a mis pacientes que diga reflujo, ¿sí? Porque si yo le pongo el sello de reflujo aquí, entonces yo me muero y alguien llega donde otro médico, no, es que el doctor Campos, que en paz descanse, me dijo que yo tenía reflujo, ¿sí? Automáticamente ese diagnóstico entra en el cerebro del colega, ¿sí? Y puede que el paciente no tenga reflujo. Por eso es tan importante que yo no ponga sellos en la frente de las personas. Es muy importante que yo le defina a usted, bueno, usted sí tiene reflujo, pero el reflujo no le está causando esto, o puede tener una mínima relación con esto, pero su problema principal es otro, ¿sí? La claridad en este tema es muy importante. Digamos que es mejor ir donde el médico presencialmente y sentarse a hablar con él que hablar con el doctor Rubio. Pues doctor Campos, realmente ha sido un enorme placer haber estado con usted acá y que se haya tomado el tiempo de regalarnos este espacio para hablarnos acerca del reflujo. Realmente es un tema muy importante y que queríamos tocar porque tenemos muchos de nuestros profesionales de la voz con este tipo de alteración. Así que creo que nos ha dado muchas luces en relación a este tema y pues esperamos tenerlo de nuevo por aquí, que nos pueda volver a ilustrar en algún otro tema también importante para la voz. Muchas gracias, doctor Campos. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto compartir estos momentos con ustedes. Doctor Campos, muchísimas gracias. Entonces, hemos llegado ya al final de este capítulo sobre el reflujo. Por favor, por aquí en algún lado va a aparecer la campanilla. Por favor, suscríbanse para que así estén al tanto de nuestras nuevas producciones. Muchos saludos a todas las personas que nos ven. Coméntenos, por favor. Estamos aquí prestos a contestar a sus inquietudes y de repente sean ustedes los protagonistas del siguiente podcast con sus preguntas. Entonces, estamos muy pendientes de ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Oye tu voz. Esto es el podcast Oye tu voz. Chao.